Buenos días a todos y todas los que les entusiasma el estudio de la Biblia. Aquí estamos ya partiendo el estudio de Romanos, es el acercamiento a Romanos, así que primero desearles que tengan un muy buen día, ahí donde nos están mirando. Ojalá tengan su cafecito, su tecito, tomando desayuno, tal vez preparando cosas en el trabajo, mientras estudiamos la Biblia. Así que darle la bienvenida y agradecerles por querer también estar presente en este estudio. A lo mejor todavía estamos ahí con el cambio horario, un poco con el cuerpo que se tiene que acostumbrar, así que esperemos que estemos todos preparados para empezar este curso durante esta semana. Recordemos, vamos a estar de lunes, toda esta semana, de lunes al viernes a las 10 de la mañana, compartiendo sesiones acercándonos al libro de Romanos. Así que, bueno, vamos a partir. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, Vamos a comenzar este taller, así que si tienen dudas, comentarios, también los invitamos a que los vayan dejando ahí en los comentarios del video y vamos compartiendo este estudio. Eh, Primero que todo, bueno, aquí voy a tener una PPT que voy a ir compartiendo para que vayamos también teniendo un material de apoyo, también como recomendación que tengamos a mano diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones, puede ser la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Reina Valera, o si no, hay buenos portales también a través de internet donde podemos acceder a esa información de manera muy rápida. Así que como estudiantes de la Biblia, como buenos estudiantes de la Biblia, sería bueno también tener eso a mano durante el estudio de Romanos. Eh, y podemos comenzar este estudio preguntándonos por qué es bueno estudiar la Biblia. Eh, ¿Por qué en este tiempo, en medio de la pandemia, en el año 2020, por qué es bueno volver a la Biblia? A veces escuchamos tantos discursos en iglesia, eh, pero ¿realmente estamos hablando del Evangelio de Jesús? ¿Estamos aferrándonos al mensaje de la Biblia o estamos hablando de otras cosas? Entonces, para afinar el oído, para afinar realmente cuál es el mensaje de Cristo, es bueno que nos volvamos a la Biblia como lo hicieron los reformadores, ¿cierto? De democratizar el estudio de la Biblia. Así que en marco de ese propósito, en marco del mes de la Biblia, del mes de septiembre, es que vamos a estar compartiendo este estudio de Romanos. Así que para comenzar, eh, aquí ya nos están saludando, voy a saludar a todos los que se conectan, por supuesto. Javier Quevedo, buenos días Javi. Sandra Muñoz también, buen día acercándonos a Romanos. Y también hay hartos hermanos que ya nos están mirando, así que un saludo para todos y todas. Y a estudiar la Biblia. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Esteban Trujillo. Pertenezco a la Cuarta Iglesia Bautista, soy estudiante de la comunidad teológica evangélica, ya estoy en segundo año, terminando el segundo año, así que va a ser también un gran desafío para mí compartir con ustedes este estudio de Romanos porque tal vez me puse la vara un poquito alta porque Romanos es un libro realmente difícil, pero creo que nos va a servir a todo este estudio y también voy a ir aprendiendo junto con ustedes. Eh, para comenzar, primero, debemos preguntarnos cómo debemos leer las epístolas. Las cartas de Pablo no son un libro cualquiera, no escribe de una manera que podamos llegar y leer simplemente. Tenemos que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, en la Biblia aparecen ciertos diferentes estilos literarios que están presentes y nosotros como lectores, como estudiantes de la Biblia, tenemos que eh, tener presente y aprender a diferenciarlos. O sea, no podemos leer de manera igual un relato de un evangelio, una epístola de Pablo, un salmo, un libro que contenga el estilo de la apocalíptica, ¿cierto? Como el Apocalipsis o el libro de Daniel. No podemos leerlo de la misma manera. Tenemos que ser conscientes de este estilo literario y qué significa que estoy ocupando este estilo. Yo aquí hago una analogía como en la música. En la música nosotros escuchamos, por ejemplo, un tema
terminado, en Spotify o en un CD, nosotros ya tenemos ese producto terminado. Y en nuestro caso nosotros tenemos nuestra Biblia ya como un producto terminado. Pero este producto fue elaborado de una manera particular. Por ejemplo, en la música. En general tuvo que haber grabado posiblemente primero una batería, un bajo, una guitarra, y después todo eso se ensambló en un producto terminado que nosotros tenemos a través de una canción, por ejemplo. En la Biblia pasa muy parecido. Pudo haber escrito una persona primero, después en otro tiempo otra persona, después alguien lo juntó, lo recopiló, después hubo un proceso de traducción y nosotros tenemos este producto maravilloso terminado que es la Biblia. Pero un buen músico, por ejemplo, puede distinguir, puede escuchar una canción, por ejemplo, de rock y saber qué instrumentos se ocupan en un estilo de rock. Si escucha música clásica, va a escuchar que en la música clásica se ocupa otro tipo de estilo, otros instrumentos de otra forma. En música igual, pero tenemos que tener conciencia que el rock y la música clásica no se escuchan de la misma manera. Hay que tener un oído diferente para percibir los sonidos de un estilo y de otro. Lo mismo con la Biblia. Al abordar un libro de la Biblia tenemos que saber qué estilo está ocupando, qué instrumentos se están ocupando, y un buen estudiante tiene que afinar ese oído para poder distinguir y encontrar realmente el provecho de ese estudio. ¿Ya? Entonces, primero, como regla general, como marco general, tenemos que ser conscientes de que existen esos diferentes estilos presentes en la Biblia. Llevándolo a la analogía musical, por ejemplo, podríamos decir que nuestra Biblia tiene rock, tiene cumbia, tiene salsa, y nosotros no podemos ir a un libro de salsa pretendiendo escuchar rock. Se entiende un poco la analogía, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes y poder identificar, porque de esa manera vamos a encontrar mayor fruto a nuestro esfuerzo. A ver, voy a leer algunos comentarios. María Esther Mulato dice: hola a todos y todas con ánimo. Mi cuñada Nicole Soto, mira, está citando a alguien, dice: Camila Fernanda, ahí enseña cómo estudiar la Biblia. Hola, dice Hernán, así que un saludo a todos y todas, qué rico que nos están acompañando. Bien, entonces, ya sabemos que hay distintos estilos literarios y en particular la epístola. Algunos dicen que una carta y la epístola serían lo mismo. Otros hacen una diferenciación, que la carta sería un documento personal, por ejemplo, la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, son documentos de Pablo a otra persona, eso sería una carta. Y la epístola sería un documento público. ¿Cómo sería en este caso? Romanos, ¿cómo sería Hebreos? ¿Cómo sería Gálatas? Sería abierto a distintas personas. Pero, más allá si es lo mismo o si es personal o si es público, lo que tenemos que tener en consideración, y es fundamental, es que la carta o la epístola nació para ser escuchada y no leída. ¿Por qué? Muy simple. Porque en el tiempo de Jesús el porcentaje de analfabetismo era altísimo. Eran muy pocas personas las que podían leer, alrededor del 1% de las personas podía leer. Entonces, la forma de poder entender la epístola y poder escuchar el mensaje era justamente una persona en la comunidad, encontrar una persona que leyera y las demás personas de la congregación o de la comunidad pudieran escucharla. Entonces, bueno, en ese tiempo era muy común. Nosotros en nuestro tiempo somos más visuales. Nosotros se nos quedan muchas veces la imagen o la información a través de, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, a través de los PowerPoint. Ahí nosotros captamos la atención y podemos retener los mensajes. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era mucho más común el escuchar, el oír, el aprender, el memorizar. Así se aprendían las leyes, la Torá, ¿cierto? Los judíos a través de la memoria. Se preservaban las historias a través de la tradición oral. Se contaban las cosas y así las retenían en la memoria. Y de esa manera ellos obtenían la información de las cartas a través de escuchar.
Por eso, por ejemplo, también en otra parte de la Biblia dice que la fe viene por el oír. Es porque en ese tiempo ellos escuchaban la palabra, no la leían. Entonces hay que tener en consideración esos detalles para hacer nuestro análisis bíblico. Otra cosa, la estructura. En general, las cartas era un medio que se ocupaba ya en la época, no solamente por Pablo, sino era un medio masivo. Pablo utiliza un formato a través de la carta para dar a conocer el mensaje, pero era algo ampliamente ocupado por distintas personas. Y estas cartas tenían una estructura, que en general está el nombre de quien la escribe, quien se presenta en la carta, dejan claro quiénes son los destinatarios, generalmente hacía un saludo, una oración o acción de gracias, desarrollaba el cuerpo, es decir, el mensaje, el contenido del mensaje, y tenía un saludo final. Y esta estructura la vemos repetida en distintas cartas de Pablo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración también que las epístolas tienen esa estructura y nosotros podemos diferenciarla. ¿Ok? Y hay un punto clave, que las epístolas, las cartas, son documentos ocasionales. ¿Qué quiere decir? Que en general el apóstol o quien escribe la carta lo hace por una situación particular que está viviendo una comunidad, ¿ya? Por una coyuntura específica. Hay algo en la comunidad, hay algo que él quiere dar a conocer particular para esa comunidad por el cual le está escribiendo, ¿ya? Y hay un tema clave. Si el apóstol o el autor de la carta hubiese estado presente, no escribe la carta. No escribe la carta. Él utiliza como medio para dar a conocer, ya que Pablo, por ejemplo, la carta a los romanos, él se encuentra en Corinto, lo más probable, y no puede viajar hasta Roma en ese momento para dar el mensaje, utiliza este medio de la carta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo leemos, esta carta en la Biblia el día de hoy, tenemos que tener en consideración que ese fue un documento ocasional para esas personas, no para nosotros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tener en consideración esos antecedentes. Y todo estos antecedentes nos van a ayudar a hacer una buena exégesis de la Biblia. Si usted no sabe lo que es la exégesis, no se asuste con los términos, vamos a ir ocupando algunos, así que si quiere y tiene algún cuaderno, puede ir anotando algunos conceptos que vamos a ir ocupando en el transcurso de este taller. La exégesis es parte de la ciencia bíblica, una herramienta de la ciencia bíblica para encontrar el sentido original de los textos hacia quien fue escrito originalmente, es decir, qué sentido tenía el texto escrito a los romanos. ¿Ya? En particular en este taller vamos a abordar eso. ¿Ya? Entonces, esa técnica, parte de la ciencia bíblica que no es propia nada más de la ciencia bíblica, de la investigación bíblica, eso es abierto. Cualquier investigación a un texto antiguo se hace a través de la exégesis, pero nosotros como estudiantes de la Biblia lo aplicamos en la Biblia. Es la técnica que vamos a poder descubrir haciéndole preguntas al texto cuál es el sentido original. ¿Ya? Eso. Y vamos a partir con un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el apóstol en el día de hoy, año 2020, en el contexto que vivimos, escribiera esto? Si dijera él, te recomiendo que no te juntes con nadie. Si alguien se te acerca, pídele distancia, ya que no es un verdadero cristiano si no hace caso. Y nosotros le preguntamos, ¿y si alguien se me acerca a abrazarme? Y él nos contesta, en estos últimos tiempos no estamos para recibir cariño de esa forma. Ninguna de las iglesias de Cristo acepta eso. Si nosotros tomamos este texto, que podría escribirlo un apóstol el día de hoy, pero lo toma alguien 2000 años después, podría decir que las comunidades de Santiago, por ejemplo, son muy frías. Que en realidad un cristiano no tiene que juntarse con nadie, tiene que ser alguien aislado de la sociedad y no puede tener contacto físico con otras personas. Y eso, hacerlo una doctrina, hacerlo una ley. Pero, si en 2000 años más la persona que toma ese texto
pone el contexto del coronavirus, tiene todo completamente otro sentido. Porque en esta época actual, en el contexto que estamos viviendo, efectivamente tenemos que permanecer aislados, tenemos que mantener distancia social con otra persona, producto del coronavirus, producto de lo que estamos viviendo hoy. Pero no podemos tomar esta situación y hacerla universal en el tiempo hacia adelante. Lo mismo, el mismo ejercicio tenemos que hacer nosotros, pero hacia atrás. Es decir, nosotros tenemos que ver qué fue lo que escribió el apóstol, por qué escribió el apóstol, en qué contexto escribió el apóstol, para obtener el sentido. Si no, podemos encontrar una interpretación totalmente errada e irnos por otro camino que no tenía ninguna intención el apóstol. ¿Ya? Es muy importante esto, porque en general muchas personas que citan la Biblia, la citan literalmente, directamente, porque dice esto. Entonces, como dice eso, nosotros lo aplicamos a nuestro contexto actual inmediatamente. Y eso es un error de interpretación. Nosotros debemos tener en cuenta el contexto en que fue escrito ese texto para poder realmente encontrar el significado contemporáneo a lo que el apóstol quiso decir. Pero eso es una tarea de nosotros. No podemos pedirle al apóstol que escribió hace 2000 años que sea explícito en las cosas que nosotros queremos saber el día de hoy. ¿Y por qué estamos haciendo este curso? Porque es muy importante entender que la responsabilidad de la interpretación bíblica es de nosotros, el día de hoy. Nosotros somos los encargados de encontrar el sentido del texto. ¿Ya? Así que una vez culminado este curso, esperamos que usted cuente con esas herramientas para, de manera mejor, para encontrar ese sentido. ¿Ok? A ver, tengo algunas preguntas. Jaime Tolosa dice: Lidia, me gusta, gracias. Alguien le recomendó el curso, qué bueno. Yajaira Figueroa dice: excelente que nos guíes en la palabra de nuestro Creador, gracias. Dios te mantenga con sabiduría siempre. Cariño, gracias hermana Yajaira, un abrazo para usted. Y Javier dice: entonces revisar el contexto es fundamental para una buena exégesis. Exactamente, Javi. Es muy importante revisar el contexto, si no, no vamos a poder encontrar efectivamente ese sentido original que tenía el texto. Ya, vamos a avanzar. Y para eso, primero tenemos que tener en consideración el contexto histórico. Y esto es lo que les decía yo para la exégesis. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle preguntas al texto. Nosotros mismos, a partir de nosotros, empezar a abordar el texto con preguntas. Esto recién, hermanos, para ponernos a abrir la Biblia, todavía ni siquiera entramos a Romanos. Esto es un marco general de cómo debemos abordar la Biblia. Por ejemplo, preguntarse: ¿qué sucedía en Roma que hizo escribir a Pablo? Como decíamos, las cartas son documentos ocasionales. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Roma que hizo escribir a Pablo? Esa es una buena pregunta. Segundo, ¿cómo supo Pablo de esta situación? Si Pablo estaba en otra parte, como decíamos, él escribe porque no está presente. Entonces, si Pablo está en otra parte, ¿cómo supo? ¿Cómo le llegó la información? A veces el mismo texto nos indica cómo Pablo obtuvo esa información, y otras veces tenemos que hacer nosotros el trabajo investigativo. Otra pregunta: ¿qué tipo de relación tiene el autor con la comunidad? Todo esto lo podemos encontrar con ciertas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, es fundamental que un buen estudiante de la Biblia tenga material para el estudio. No solamente uno no va a recibir la información directamente de la Biblia, a veces tiene que hacer investigación, y para eso tiene que tener esta herramienta. Un buen diccionario bíblico, idealmente no solamente uno de varias corrientes, pero un diccionario bíblico. Puede preguntarle a su pastor, a quien lidera la comunidad, si es que no sabe qué diccionarios bíblicos serían los mejores para hacer un estudio bíblico. Y comentarios. Comentario bíblico. El diccionario en general es igual que un diccionario tradicional, pero apegado al estudio bíblico. Es decir, buscamos una palabra y nos va a explicar a qué está referido. Y los comentarios bíblicos son estos tomos que van pasaje por pasaje viendo cuál sería el significado. ¿Ya? Entonces, tener en consideración que a través de esta herramienta nosotros podemos encontrar respuestas a las preguntas que le vamos haciendo al texto. ¿Ya? Y aquí hay algo que yo quería dejar planteado,
que el tema de la investigación personal y la revelación divina. A veces escuchamos durante mucho tiempo personas que dicen, no, lo que pasa es que esto me lo reveló el Señor. ¿Por qué tú estás interpretando de esa manera? No, porque Dios me lo reveló. Yo abrí la Biblia y Dios me lo reveló. Pero tenemos que tener también ahí un ojo crítico, porque si bien la revelación de Dios ya está, que es la palabra del Señor, esta es la revelación, nosotros debemos hacer un trabajo de investigación para encontrar realmente el significado, ¿ya? Entonces, cuando alguien diga así de buena primera, esto me lo reveló el Señor, este es un mensaje que me lo reveló el Señor, no digo que sea mentira, ni hay que tomarlo a priori como falso, pero tener este ojo crítico de si realmente está haciendo esta investigación bíblica. Y no desligar también al Espíritu Santo de este proceso, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo habla por mí. En la medida que yo abro la Biblia, leo, el Espíritu Santo me guía y yo puedo decir lo que contiene el mensaje de la Biblia por el Espíritu Santo. Pero entender que en este proceso de investigar, de poder encontrar el significado, el sentido de las palabras y del mensaje, ahí está actuando el Espíritu Santo también, ¿ya? Y tenemos que ser responsables en la manera en que interpretamos la Biblia. Denme un segundito, disculpen que estoy un poquito resfriado. Ahí sí. Ya, vamos avanzando entonces. Entonces, como decíamos, la revelación divina no viene por acto de magia. Es decir, nosotros no vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas por osmosis. Es decir, que me vengan los pensamientos, que me vengan las ideas. No. Esto es trabajo, hermano. Así que un cristiano responsable tiene que tomar la Biblia, tomar sus herramientas bíblicas y ponerse a trabajar, ponerse a investigar. ¿Ya? Así que tenemos que tener en consideración eso. Vamos avanzando. Ok, algunas recomendaciones para hacer una buena exégesis. Si quiere leer, por ejemplo, una epístola, dése el tiempo de leer de una vez completa la carta. Es decir, si vamos a estudiar Romanos, ideal, si usted puede, igual lo vamos a ir abordando en el camino, pero si usted puede, lea completo de un viaje toda la carta. Romanos es el libro la carta más larga que escribió Pablo, de 16 capítulos. Pero para encontrarle como el marco general, el sentido general, es bueno hacer una lectura primera completa de la carta y después vamos haciendo un parcelado. ¿Ya? Después de esa lectura completa de la carta hay que identificar las secciones. Es decir, Pablo aborda ciertas temáticas de acuerdo por párrafos, por contenido de la carta. Entonces, uno puede identificar a qué se refería en tal parte, en la siguiente, y hacer un esquema. Eso es ideal. Lo otro, como les digo, ver cada párrafo y ver a qué se refiere en cada párrafo el apóstol. Así vamos encontrando el sentido a la carta. Y esto ya es un tema, una cuestión mía, o sea, una recomendación mía. Idealmente cuestionar los títulos de los párrafos de las versiones bíblicas. Aquí no hay que ponerse nervioso ni tener miedo cuando yo digo cuestionar los títulos de los párrafos, porque no estoy cuestionando la Biblia. Lo que estamos cuestionando es en términos de los párrafos, porque a veces los párrafos nos inducen a la interpretación. Un ejemplo, estos dependen de las versiones bíblicas. Como les decía, por ejemplo, la NBI, el pasaje, la parábola del hijo pródigo, que todos las conocemos como el hijo pródigo, lo titula el hijo perdido. En cambio, la traducción del lenguaje actual, el mismo texto lo titula el padre amoroso. ¿Cuál es la diferencia? En que la NBI, por ejemplo, enfoca la interpretación en el hijo que se va. Y la TLA está enfocando en la interpretación en el padre que acoge. Entonces, el título nos induce o inconscientemente nos sugiere para dónde nosotros vayamos en nuestra interpretación. Entonces, hay que tener esa mentalidad abierta para decir o para aislar el efecto del título, para que no induzca a una interpretación guiada, ¿ya? Y también entender que
que la Biblia, en su origen, cuando la escribió Pablo o cuando la escribió los otros libros, los otros autores, no tenía títulos. ¿Ya? Esos fueron agregados. Así que no estamos cuestionando nada de la Biblia para que nadie se ponga nervioso ni crea que estamos cambiando el mensaje. La Biblia cuando se escribió no tenía títulos. Ya esos fueron agregados. ¿Ok? Sigamos. Entonces, cuestionamos entonces los títulos de los párrafos y tratamos de aislar el efecto de la división de versículos. ¿Por qué? Porque también la división de versículos fue posterior. El apóstol no fue escribiendo en versículos, él escribía nomás el texto completo y hubo una división posterior para los versículos. Y a veces los mensajes nos quedan truncados. Y hay veces que las divisiones de los versículos, algunos mensajes tenían relación a lo que venía diciendo antes. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con los cortes donde hacen los versículos. Leemos completo para poder encontrar el sentido y no perdernos algo que tal vez el apóstol quería decir algo más adelante y nosotros lo cortamos por el versículo. ¿Ya? Hay que tener eso también en consideración. Y ya que estamos en el mes de la Biblia, vamos a dar algunos tips de acuerdo a lo que hemos visto de la división. Como les decía, la Biblia fue escrita, o en particular las epístolas de Pablo, fueron escritas, ¿cierto?, en un texto sin divisiones. El apóstol simplemente escribía. ¿Ya? Y para que ustedes sepan, la división en capítulos se realizó entre el año 1150 y 1228 por Stephen Langton de la Universidad de París. O sea, 1200 años después, recién hubo una división de capítulos, 1200 años después de Jesús. Ya el canon bíblico, recordemos, se terminó más o menos 400 años después de Cristo. Y en el año 1200 recién hubo una división de capítulos. Y en el año 1555, por Robert Etienne, un humanista francés, recién hubo una división de versículos. O sea, se escribió el texto. En el año 1200, alrededor del año 1200, se dividió en capítulos y en el año 1555 recién se dividió en versículos. ¿Y por qué nosotros celebramos también el mes de la Biblia? Porque en 1569 Casiodoro de Reina, en Suiza Basilea, saca la primera traducción completa al español con capítulos y versículos. ¿Ya? Y eso es el texto base que nosotros tenemos para nuestras Biblias actuales. Pero tener en consideración que esos, hermanos, son 1500 años después, ya de Cristo. 1400 años después de que se escribieron los textos, alrededor más o menos. ¿Ya? Pero es una división muy, muy posterior. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vayamos al cielo y queramos hablar con el apóstol Pablo, no le vamos a decir, oye, qué bueno lo que dijiste en Corintios 13. Porque él no tiene idea de Corintios 13, porque él no lo escribió con capítulos. Así que hay que decirle, oye, qué bueno que escribiste del amor. ¿Ya? Para que tengamos ojo ahí en el cielo con el apóstol Pablo. ¿Ven? Este es un curso que trasciende la realidad. ¿Ya? Trasciende nuestro plano. Ok, ya tenemos en consideración esos temas. También tenemos que, para hacer una buena exégesis, tenemos que tener en consideración el contexto literario. Para ello, un consejo es poder pensar en párrafos, como les decía. Tratar de ir párrafo por párrafo de lo que va dividiendo el texto para ir tratando de buscar el sentido. Y, en general, ir haciéndole preguntas cada vez que vamos abordando estos párrafos. Ir haciendo una pregunta que puede ser básica, pero que no la hacemos en general. ¿De qué se trata lo que está diciendo? ¿Qué me está diciendo el autor en este párrafo? ¿Y por qué está diciendo esto? Ejemplo, se me viene recién a la mente. Cuando el apóstol dice, yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué está diciendo eso? Quiere decir entonces que a lo mejor habían algunos que se avergonzaban del evangelio de Cristo y que vivían una vida, por decir, doble. Que por un lado asistían a las congregaciones, pero por otro no decían públicamente que eran cristianos. Entonces, cada vez que el apóstol dice algo, lo dice por una intención. Entonces nosotros tenemos que ir preguntándonos este tema de por qué va diciendo, por qué va tratando esto el apóstol. ¿Ya?
Un ejemplo. En 1 Corintios 3, 16, 17, la Nueva Versión Internacional dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. En general, este es un texto muy sabido por la Iglesia, y en general, nuestra interpretación tradicional de este texto, ¿cierto? Dice que el templo, el cuerpo de una persona, el cuerpo individual, es el templo de Dios, ¿cierto? Entonces decimos, mira, no tenemos que destruir el templo de Dios, entonces tú no tienes que fumar, no te tienes que hacer tatuajes, no tienes que hacer un montón de cosas en tu cuerpo, porque tu templo, en tu cuerpo habita el Espíritu Santo y tu cuerpo es templo de Dios. Ahora, eso, si nosotros lo vemos directamente en el texto, tiene todo el sentido del mundo, ¿ya? Pero, ya que aquí estamos aprendiendo, vamos a hacer el análisis exegético de este texto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que tener en consideración que esta carta de Corinto, ¿cierto?, tiene un contexto cultural. En Corinto era una ciudad cosmopolita, donde existían diversos templos, diversas deidades, pero no existía un templo de Dios, no había un templo físico de Dios, porque estaba recién surgiendo el cristianismo. Entonces no había un templo a Jesús, templos cristianos. Y en el contexto del párrafo de la carta de eso que leímos de Corinto, estaba hablando el apóstol de las divisiones de la iglesia. Habían algunos que decían, oye, yo sigo a Apolo, no, yo sigo a Pablo, y Pablo dice, oye, ¿de qué estamos hablando si aquí es Jesús? Da lo mismo, ustedes no dicen, oye, yo sigo a este o me gusta más este líder. No se trata de eso, se trata de Jesús. Entonces, tenemos que tener en consideración que el apóstol viene hablando de las divisiones de la iglesia y que en el contexto cultural no hay templos de Dios, ¿ya? Entonces, veamos de nuevo este texto que dice, que habla del templo de Dios, ¿cierto? Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Si tenemos en consideración que no habían templos cristianos, entonces, ¿a qué se está refiriendo con ustedes son templo de Dios? Se está refiriendo a la comunidad. Ustedes, la comunidad de Corinto, son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ellos creían, en ese tiempo creían, hacían un monumento, un edificio, y creían que la deidad habitaba en ese espacio. Entonces lo que le está diciendo el apóstol, dice, ustedes, la comunidad de Corinto, son el templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en la comunidad. Y si alguno destruye el templo de Dios, es decir, si alguno atenta contra la comunidad, destruye la comunidad, como hablamos, las divisiones de la iglesia, si alguno quiere dividir la iglesia, será destruido por Dios, porque el templo de Dios, es decir, la comunidad, es sagrada, y ustedes, la comunidad, son ese templo. Entonces, a lo que se está refiriendo el apóstol, tomando el contexto cultural, tomando el contexto del párrafo de la carta, el templo de Dios es la comunidad de Corinto y no el cuerpo individual de una persona. Y que destruir el templo no significa hacerse tatuaje, no significa fumar, no significa, sino significa que destruir el templo significa dividir la iglesia, no el cuerpo físico de una persona. ¿Ven? Entonces, a través de esta técnica de tomar en consideración estos antecedentes, podemos encontrar el sentido real. Ahora, uno no puede, esto no es para decir, bueno, entonces si no se refiere al cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, no se trata de eso. Porque hay otros textos que se refieren al cuerpo. Se trata, somos creación de Dios, somos hijos de Dios, entonces también tengo que tener un cuidado, un autocuidado por mi cuerpo. Pero si queremos hablar de eso, no podemos utilizar este texto. A eso es lo que voy, ¿ya? Es encontrar el sentido correcto de los textos, para no tomar cosas y tener una interpretación equivocada. ¿Ya? Bien, espero que hasta el momento no haya ningún desertor o alguien que le haya impactado mucho lo que digo, sino que nos vaya ayudando. Voy a tomar un poquito de agüita, hermanos, permiso. Eso, ahora, tenemos que tener en consideración que muchas veces nos encontramos con pasajes difíciles.
Hay cosas que a primera vista, segunda vista, tercera vista, no le encontramos el sentido. Que está difícil lo que está diciendo el apóstol. Pero para eso tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, ¿hay alguna ayuda para usted? Primero, entender que los textos no fueron escritos para nosotros en la era actual, ¿cierto? Es decir, el destinatario de las cartas, el destinatario de quien está escribiendo la Biblia, no está pensando en nosotros en la era actual. O sea, no pensó en el Renacimiento, no pensó en los autores, o sea, en los destinatarios en el Renacimiento, en la Edad Media, en la Ilustración. No, en lo largo de la historia no está pensando en ellos, está pensando en personas, comunidades particulares, con ese contexto particular, ¿ya? No está pensando en nosotros. Entonces el sentido que muchas veces no le encontramos a estos pasajes difíciles, sí pudieron haber hecho sentido inmediato en quienes están siendo los destinatarios originales, ¿ya? Entonces, quedarnos tranquilos en el sentido que el texto no está siendo escrito para nosotros. Lo otro, tenemos que tener en consideración y ser humildes, que muchas veces esto cuesta, hermano, cuesta mucho. Ser humildes, que no siempre tendremos la certeza de todo el significado y que muchas veces solamente tendremos aproximaciones. Y ahí tenemos que abandonarnos. A veces como cristianos tenemos la necesidad de tener claro 100% a qué se está refiriendo en la Biblia, de encontrar el sentido preciso, porque no damos cabida a la ambigüedad, a la incertidumbre, y eso nos pone nerviosos porque nos gusta tener el control, nos gusta tener todo, darle una explicación, tener las respuestas para todas las preguntas. Y a veces, hermanos, tenemos que tener y ser humildes, que a veces no sabemos. Podemos tener algunas luces más cercanas, como dice el apóstol. Nosotros aquí miramos como en espejo de rebote. No tenemos todas las respuestas. El apóstol Pablo no tenía todas las respuestas tampoco, ¿ya? Entonces tenemos que ser humildes, que no siempre, o sea, hay veces que sí vamos a poder tener más certeza, pero en estos pasajes que se nos resultan difíciles, a veces no vamos a tener seguridad del completo significado, sino aproximaciones al texto. ¿Y cómo podemos ir mitigando eso? Tratar de consultar en distintos comentarios de distintas corrientes. Hay que tener ojo, hermanos, porque los comentarios bíblicos que hablaba al principio como herramientas para el estudio están hechos y elaborados por editoriales, por conjuntos de estudiosos, pero esos conjuntos de estudiosos también obedecen a ciertas corrientes de interpretación bíblica. Entonces es ideal que podamos comparar también estos comentarios bíblicos, ¿ya? Porque de esa manera también vemos las distintas opiniones y cómo abordan los mensajes bíblicos en estos distintos comentarios, ¿ya? Lo otro es preguntar a diversos estudiosos. Idealmente uno pudiera tener una red de contactos de interpretación bíblica. Yo lo animo a eso, a que usted pueda formar grupos de personas que le interesen el estudio bíblico y desafiarse. Hoy yo lo encuentro maravilloso esto del estudio bíblico, a mí me apasiona, así que si usted quiere que yo sea parte de esa red, súmeme, hacemos un grupo de WhatsApp y podemos ahí conversar de los pasajes. Porque hay veces que uno dice, oye, ¿a qué se refiere con esto? Entonces uno puede preguntarle a la persona, a los que han estudiado en las comunidades, a los pastores, a distintas personas, pero tratar de tener distintas opiniones sobre los textos y así podemos crecer. Uno de los consejos, y que ojalá los practicáramos en toda la iglesia, es que las personas que interpretan la Biblia tuvieran un círculo de interpretación, pertenecieran a alguna red de interpretación, porque así mitigamos los sesgos personales a la hora de interpretar la Biblia. La Biblia nació para ser interpretada comunitariamente, entre todos hacemos la interpretación, entre todos podemos leer la Biblia y abordar y encontrar un significado que sea más objetivo. Y así anulamos también esto, como les digo, estos sesgos personales que podríamos tener nosotros y encontrar otros puntos de vista que enriquezcan la interpretación bíblica, ¿ya? Y tener en consideración que aún estos estudiosos, estos expertos de la Biblia, muchas veces ellos tampoco tienen todas las respuestas, hermano. Por mucho que estudiemos, porque a Dios, esto también lo aprendí, a Dios no se puede estudiar, porque uno reflexiona sobre Dios, pero uno no puede estudiar porque Dios no es un elemento que uno mete en un tubo de ensayo y lo mira a través de un microscopio. Dios no cabe ahí.
Uno no puede estudiarlo así a Dios. Uno reflexiona a Dios, uno se aproxima a Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración eso y ser humildes como cristianos. A veces nos cuesta mucho. Así que tener en consideración esas cosas. ¿Ya? Si van teniendo preguntas, consultas o comentarios, vayan dejándolo en el video. Yo los voy a ir leyendo. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ya que encontramos o ya tenemos una forma de abordar el sentido original del texto, ahora vamos a interpretarlo en nuestra hora actual, en nuestra era actual. Y eso es lo que llamamos la hermenéutica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos la epístola? Y para eso hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué significan estos textos para nosotros? Una vez que ya encontramos el sentido original del texto, decimos, ¿y ahora cómo lo aplicamos a nuestro contexto actual? En el coronavirus, en el año 2020, en Santiago de Chile o en otra ciudad donde usted se encuentre. ¿Cómo lo aplica en su contexto? Ya, esas son una técnica que vamos a encontrar o vamos a ir desarrollando. Y también tener en consideración y hacernos la pregunta, ¿cuáles textos son propios de la cultura del primer siglo y cuáles trascienden la cultura? Hay textos, hermanos, que los escribió Pablo solamente para ese tiempo y ahí se acabó. Y no significan nada para nosotros en el 2020. ¿Ya? No, sin asustarnos de nuevo, ¿ya? Hay algunas cosas que se escribió para alguna comunidad y ahí quedó. Ejemplo, para que no quedar de mentiroso. Cuando Pablo le escribe en 2 Timoteo 4:13, la NBI dice, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Si nosotros leemos ese texto, hermanos, ese es un texto ejemplo de que eso significaba algo para Timoteo en ese tiempo, en ese momento, y ya quedó ahí. ¿Cierto? Porque ningún cristiano en la era actual está preocupado de la capa que dejó Pablo en Troas y anda preocupado de ir a buscarla y llevarle los pergaminos porque entiende que eso ya pasó. Eso ya fue en su contexto y se acabó ahí, se terminó. No podemos tomar ese texto como un mensaje para nosotros el día de hoy y decir, oye, ¿dónde dejó la capa del pobre Pablo? Andamos buscando los pergaminos, andamos buscando los libros de Pablo. No, porque eso fue un mensaje para Timoteo en ese tiempo. ¿Ya? El problema es que nosotros tenemos consideración a veces sobre estos textos y no sobre otros. ¿Ya? Y eso se realiza o lo podemos identificar mediante técnicas de hermenéutica. ¿Ya? Pero tenemos que enfrentarnos y cuando hacemos ese ejercicio a veces nos encontramos con frases como Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, toda la Biblia se tiene que tomar de forma pareja. O la palabra de Dios es clara. Cuando dice, oye, la palabra de Dios es clara sobre este punto. Hermanos, si no hacemos este análisis, esta técnica, no podemos decir, y en general es difícil decir, oye, la Biblia es clara, porque tenemos que hacer un trabajo, ustedes están viendo, es un trabajo arduo el que tenemos que hacer. Entonces no podemos llegar y decir, oye, la Biblia es clara sobre este punto. Otro comentario, la Biblia es palabra de Dios de principio a fin. Yo no estoy diciendo que esto sea mentira, pero lo aplicamos de manera que a veces no nos limitamos de hacerle preguntas al texto, nos limitamos en encontrar los sentidos verdaderos de los textos. ¿Ya? A ver qué nos dice Javi. Dice, para mí los misterios sin explicación estará la fe, la esperanza, abandonarse. Correcto. Correcto. Hay que dejarle cabida al misterio. Por ejemplo, la muerte, ¿cierto? Nosotros no sabemos lo que pasa más allá de la muerte. Tenemos esperanza, tenemos fe de que estamos con Dios. Pero cómo es un misterio. Nadie lo sabe. ¿Cierto? Entonces, también tenemos que dejar cabida al misterio como dice Javi. ¿Ya? Continuamos. Consideraciones para hacer una buena hermenéutica. Y aquí tenemos que tener algunas cosas, un marco general, ¿ya? De la Biblia. Primero, que la Biblia dice, y nosotros creemos, ¿cierto? Por lo que se nos ha transmitido, que la Biblia es inspirada por Dios, ¿ya? Y esto es totalmente verdadero. Pero esto no quiere decir que fue dictada por Dios, ¿ya? La inspiración no despoja al ser humano de su contexto y cómo visión en su construcción.
particularmente la epístola de Romanos de Pablo, Pablo no es que lo poseyó Dios y él no tuvo conciencia y escribió. O que él estuviera no pensando y escuchara una voz que le dijera que escribe. No. Pablo tiene una mochila de su judaísmo, tiene la mochila de su contexto, su forma de ver la vida, y eso lo plasma en sus escritos. Y hay que tener ojo con eso, hay que tener la conciencia de que eso está presente en el texto, ¿ya? La inspiración que nos viene de Dios es como en un cuadro. Cuando alguien pinta un cuadro y dice, hoy me inspiré en esto. Lo mismo sucede con la Biblia. Cuando alguien escribe, no queda de lado su humanidad, no queda de lado su forma de ver la vida, sino que se inspira en Dios para escribir, pero no está siendo dictada. ¿Ya? No es que lo que escriba Pablo se lo esté diciendo directamente Dios en ese momento, ¿ya? Está siendo inspirado por Dios, pero no despojado de su forma de ver el mundo, ¿ya? Otro punto, la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿ya? Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento están ordenados cronológicamente. En particular, por ejemplo, las epístolas son anteriores a los evangelios. Nosotros parte el Nuevo Testamento con Mateo, pero Mateo no fue ni cerca el primer libro que se escribió. De hecho, el primer evangelio que se escribió fue Marcos, alrededor del año 60, y hay discusiones porque también son aproximaciones. Algunos dicen el 50, 60, 70, pero más o menos todos dicen que alrededor de la década del 60, después de Cristo, se escribió Marcos. Entonces, la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿ya? Y hay que tener en consideración eso. También el Antiguo Testamento, Génesis, no fue el primer libro que se escribió, ¿ya? Hay otros, los profetas, hay libros de los profetas que se escribieron antes. Y no están ordenados porque no es el propósito de la Biblia contar la historia de manera cronológica. Hay un sentido teológico en el orden de la Biblia, ¿ya? Tener en consideración eso también. Tener también en consideración que fue escrita por distintos autores, muchos de ellos anónimos. Tener en consideración, hermanos, que la Biblia contiene escritos de autores que muchas veces la tradición se lo asocia a una persona, ¿ya? Pero que el autor no deja explícitamente dicho quién está escribiendo. Un ejemplo, Mateo. El Evangelio de Mateo dice, ¿cierto?, que este es el Evangelio de Jesucristo según Mateo. La tradición se lo asocia a Mateo, pero no quiere decir que el mismo Mateo escribió, porque en el libro de la Biblia no dice yo Mateo escribí esto, que sí pasa con la mayoría de las cartas de Pablo, que él se presenta y dice yo Pablo estoy escribiendo esto. Entonces muchos autores de la Biblia son anónimos, ¿ya? También tener en consideración que en la Biblia los libros se escribieron en fechas y lugares distintos, ¿ya? Por autores distintos en idiomas diferentes. El Antiguo Testamento, por ejemplo, los escritos originales están en hebreo y el Nuevo Testamento en general está escrito en griego, ¿ya? Y tener en consideración que también, por ejemplo, el apóstol hace citas del Antiguo Testamento y ahí cambia un poquito el idioma, ¿ya? Pero tener en consideración que existen estas interpretaciones, o sea, estos escritos en distintas fechas, en distintos lugares y en distintos idiomas, ¿ya? Lo otro, no tenemos acceso a los manuscritos originales, sino solamente a las copias. Ya, esto es muy importante también, porque los manuscritos originales se perdieron por el paso del tiempo, porque hubo también distintas épocas donde se destruían los textos bíblicos, ¿cierto? Y también porque en ese tiempo no existía la imprenta, entonces lo escribían en papiro y se desgastaba el material, y la manera de conservar el material era copiándolos, ¿cierto? En la medida que se iba desgastando un manuscrito, se copiaba y así se preservaba. Entonces nosotros no tenemos acceso a esos manuscritos originales. El que escribió el apóstol, por ejemplo, no existe, no está, se perdió. Pero sí tenemos copias de copias de copias de copias, ¿ya? Y otra, hay que tener en consideración que el proceso de copiado es un proceso humano, ¿ya? En general, el proceso, ¿cierto?, parte con la tradición oral, como les decíamos,
las personas parten escuchando la historia de Jesús o escuchando un mensaje. Esa tradición oral se va compartiendo. Hay una persona que decide redactarlo y ponerlo por escrito. Después ese escrito va siendo copiado, copiado, copiado. Y después de mucho tiempo nosotros disponemos de ese texto para nosotros leerlo. Pero tenemos que tener en consideración que hubo detrás de esa lectura del texto que nosotros abordamos, ya está todo este proceso de copiado, de redacción, de la tradición oral, ¿ya? Y que este es un proceso humano, ¿ya? Es un proceso humano. ¿A qué me refiero con un proceso humano? En el que participan distintas personas y que está afecto a errores de tipeo, a errores de cualquier tipo de índole. Y eso eso es parte de la investigación bíblica, hermano. No hay que tener tampoco miedo respecto a ese tema. Porque a veces uno dice, uy, si contiene errores, entonces puedo estar interpretando algo que no corresponde o hay alguna... Eso es el miedo que nosotros tenemos, que es falso, ¿cierto? El mensaje de la Biblia, entonces, si contiene errores, es falso. No hay que ponerlo en esa perspectiva. Hay que tener en consideración esto, pero hay una serie de herramientas de investigación bíblica que nos ayudan a eliminar esos errores. Y eso se ha hecho en la historia. Por ejemplo, las distintas versiones de la Biblia, ¿cierto? La NBI tiene... si nosotros cuando la leemos tiene alguna nota y nos indica, nos dice, oye, este texto, por ejemplo, no estaba en los manuscritos originales, o este texto se interpreta, de acuerdo a otros manuscritos, tiene otra traducción, o algunos agregan esto, otros quitan esto, eso está presente en la Biblia. Entonces no tenemos que tener miedo respecto a eso, ya que las Biblias modernas ya contienen eso, ya saben que está este proceso humano, ¿ya? Y lo que se llama en la investigación bíblica, la crítica textual, eso nos ayuda realmente a encontrar el sentido más apegado al original. Se hacen comparaciones de los papiros, se dice, oye, este papiro es más antiguo, este es más nuevo, que se le agregó, que se le quitó, y a través de esa comparación se va pudiendo encontrar el texto más apegado al original, que en general las Biblias como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, tienen ese trabajo ya realizado. La Biblia Reina Valera, por ejemplo, viene de otra tradición, que ahí Hernán nos ha dado clases, ¿cierto?, del Textus Receptus y del texto crítico, que efectivamente tienen estas diferencias de dónde se basan en la traducción de los manuscritos, ¿ya? Pero para no irnos por ese lado, ya son 5 para las 11. Vamos a ir avanzando. A ver, María Esther nos dice, ¿es importante considerar los papiros que se encontraron en Qumran? Claro, eso es un hallazgo de la investigación bíblica tremenda, que eso vino a respaldar todo lo que se había hecho. En el año 1947, en unas cuevas de Qumran, se encontraron papiros que contenían extractos importantes de libros del Antiguo Testamento. Y se encontraron que esos papiros se encontraron que eran muy parecidos a lo que nosotros teníamos el día de hoy. Entonces vino a validar y también a sumar a la investigación bíblica, ¿ya? Esos descubrimientos son recientes, hermanos, y han ayudado mucho a la investigación. Así que eso claramente es un evento muy importante en la historia de la investigación bíblica. Aquí nosotros tenemos que tener en consideración, hermanos, que somos unos privilegiados en la era que vivimos. Imagínense que tenemos acceso a poder tener distintas versiones de la Biblia. Está en línea en Bible Gateway. Usted puede encontrar en un clic, puede encontrar el mismo texto en la versión de la Reina Valera, en la NBI, en la nueva traducción viviente, en la traducción lenguaje actual, en distintos idiomas. Y tenemos ese acceso inmediato a través de internet. Eso es maravilloso, hermano, de que podamos encontrar ese material. Así que aprovechémosle, saquémosle brillo a esto de poder estudiar la Biblia. Así que en el mes de septiembre, que estas cosas también nos vengan a motivar y animarnos en el estudio bíblico. Somos unos privilegiados, como les digo, porque contamos con el desarrollo ya de una gran cantidad de investigación bíblica y que lo tenemos a disposición, ¿ya? Así que ocupemos ese material.
Seguimos entonces, ya vamos finalizando. Consideración entonces para la hermenéutica, no podemos exigir que explícitamente el texto responda a cuestionamientos de nuestra era. Es decir, no podemos ir a la Biblia y decir, a ver, ¿qué nos dice la Biblia del calentamiento global? ¿Dónde dice que hay que reciclar? A ver, o del feminismo. ¿Qué dice la Biblia del feminismo? ¿Hay que adherirse? A ver, ¿debéis ser feministas? No dice en ninguna parte, ¿cierto? Porque son conceptos desarrollados posteriormente. Esa es una tarea del cristiano, de la cristiana. Como seguidores nosotros tenemos que ver en torno a una temática que nos puede decir la Biblia. ¿Podríamos decir que la Biblia no dice nada del calentamiento global? Si buscamos calentamiento global no va a decir nada. Pero sí, por ejemplo, encontramos, ¿cierto?, una serie de textos que hablan de la creación del Señor. En el mismo Romanos, el apóstol dice, oye, la creación gime, ¿cierto? Dios amó tanto al mundo, dice también la carta de Juan. Es decir, habla del amor de la creación de Dios en todo su esplendor. Entonces, nosotros, como seguidores de Dios, ¿tenemos que tener cuidado de esa creación? Claro. Entonces nos tiene que preocupar el calentamiento global. Del feminismo, no podemos, si buscamos feminismo en la Biblia no lo vamos a encontrar el concepto. Pero vamos a ver cómo Jesús trataba a las mujeres. ¿Qué relación tuvo con ellas? ¿Qué lugar les dio en la sociedad? Entonces ahí encontramos clave respecto al feminismo, respecto al lugar de la mujer, a los derechos de la mujer. Pero esa es tarea de nosotros, ¿ya? Una vez más, eso es tarea de nosotros. Y esto que yo lo puse en rojo porque es la máxima de este curso, de lo que nosotros queremos realizar, es que la interpretación, la hermenéutica, siempre debe ser desde la óptica de Jesús. Suena simple, suena como que fuera elemental, y así lo es, pero no lo hacemos generalmente. Muchas de nuestras interpretaciones no tienen la visión de Jesús. Tienen nuestra visión, tienen la visión de Pablo, pero no tienen la visión de Jesús. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que mirar los textos de Pablo con los ojos de Jesús. Porque muchas veces, hermanos, nosotros ocupamos a Jesús como excusa y terminamos predicando a Pablo. Predicamos a Pablo a través de Jesús, siendo que tenemos que predicar a Jesús a través de Pablo. ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Tenemos que mirar a Pablo a través de la óptica de Jesús. Decir, oye, Pablo está abordando esta temática. ¿Cómo la abordó Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre esto? ¿Está en línea con las enseñanzas de Cristo? No es que Pablo quiera inducir al error de que Pablo esté mintiendo, que Pablo esté tergiversando el mensaje. No, para nada. Pero como decíamos, Pablo carga con una mochila propia, que la cargamos todos, hermanos. ¿Ya? La carga. Pablo está tratando de hacer lo mejor que puede con las mejores intenciones, con un corazón dispuesto. Él dice, cuando comienza Romano, Pablo, siervo de Jesucristo, él pone a disposición su vida al servicio de Jesús, pero él no es Jesús. ¿Ya? Hay que tener en consideración eso. Él no es Jesús. Las palabras de Pablo es la palabra de Pablo, es su visión de las cosas. ¿Ya? Y nosotros tenemos que mirar a Pablo con ojos de amor, de misericordia, a través de Jesús. ¿Ya? Y el mensaje que tenemos que hacer relucir no es el mensaje que nos quiera transmitir Pablo necesariamente, sino que es el mensaje de Pablo, pero a la óptica de Jesús. ¿Ya? Siempre nuestros mensajes tienen que ser apuntando hacia Jesús. ¿Ya? También tener en consideración eso. Ya como les decía, para ir finalizando, esto también es muy importante. Un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores originales. Por eso la hermenéutica es el segundo paso, ¿ya? Lo que vimos. El primer paso es encontrar el sentido original. ¿Qué significó para los destinatarios originales del texto? Eso es muy importante, encontrar ese sentido, porque a través de ese sentido podemos hacer una aplicación a nuestro contexto. Si no, podemos caer en el error, como les decía, de lo que le decía a Timoteo o a Corinto, ¿cierto? Si no tomamos en consideración qué significaba en su momento, no vamos a poder hacer el segundo paso de encontrar la aplicación actual.
Entonces, esto es como una regla de oro en la hermenéutica. Un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o lectores originales. Si no, utilizamos un pretexto, utilizamos una excusa para decir lo que yo quiero decir, hacer decir al texto. Y eso se llama eisegesis, ¿cierto? Yo vengo con una idea preconcebida y la meto en el texto, la hago encajar, la meto a martillazo, ¿cierto? Pero que encaje mi idea en el texto. Eso es otra cosa. Pero una hermenéutica tiene que tener en consideración qué significó originalmente el texto para ser aplicado en nuestra era actual. Porque si no, podemos caer en errores de interpretación y tomar la Biblia y decir, por ejemplo, estas frases que nosotros hemos escuchado muchas veces lamentablemente en nuestra iglesia. Por ejemplo, que los hombres no pueden tener el pelo largo, que los homosexuales son una abominación, que la mujer calle en la congregación, que los divorciados son cristianos de segunda categoría, que las mujeres no pueden ser pastoras o ejercer liderazgo, que todos tienen que hablar en lengua, si no, no tienen al Espíritu Santo. Todas estas frases que de alguna u otra manera nosotros podríamos decir, oye, esto tiene su base en la Biblia, pero estos análisis parten de un análisis exegético y hermenéutico y están en línea con la visión de Jesús. Entonces, cuando nos enfrentemos o cuando escuchemos estas frases o estas deducciones de interpretaciones bíblicas, tenemos que tener en consideración todas estas cosas antes de decirlas, ¿ya? Porque si no nos pueden llevar a errores y llevar para un lado completamente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Ya para ir finalizando. Porque el mismo Jesús lo dice, la verdad nos va a hacer libres. La correcta interpretación del texto bíblico nos va a hacer libres, no oprimidos. ¿Ya? Si usted está utilizando la Biblia, el mensaje de Jesús, para oprimir a otro, está utilizando otra visión. No es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús nos viene a libertar a través del amor. ¿Ya? Uno no utiliza la Biblia para oprimir al resto. Jesús no lo hizo. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Entonces, si con la Biblia estamos cayendo en un discurso opresor, en un discurso discriminador, no es el Evangelio de Jesús. Tenemos que revisarnos. Porque el Evangelio de Jesús, a lo que vino Jesús y las cosas que nos dejó en su mensaje, fue el que Él sanó a los leprosos, sanó a los enfermos. Él nos sana a través de su mensaje. Él nos liberta como liberaba a los endemoniados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que las personas que viven atormentadas, que viven con algo que las contiene, en Jesús pueden encontrar la libertad. Las cosas resucitan. La hija de Jairo, la viuda de Naín. Ese mensaje quiere decir que las cosas que muchas veces encontramos muertas en nuestra vida, a la luz de Jesús pueden volver a vivir. Entonces, ese es el mensaje de Jesús. Lo que nos dio a través del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ahí tenemos que apuntar nosotros. ¿Ya? Entonces, nuestro mensaje no tiene que estar para nada en estas cosas que muchas veces las iglesias caen, sino en apuntar hacia el mensaje de Jesús. ¿Ya? Así que esto ha sido la primera jornada de la primera sesión. Todavía ni siquiera abrimos, hermano, el libro de Romanos. Yo sé, por eso es un acercamiento, porque nos estamos yendo por el borde primero, pero mañana ya vamos a ver el contexto particular de Romanos, pero teníamos que dejar estas consideraciones generales para poder entrar al texto bíblico. ¿Ya? Así que ha sido un placer esta primera jornada. Muchas gracias a todos y todas las que se conectaron. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, también estamos abiertos y esperamos que este curso sea bueno, que traiga traiga herramientas para esa interpretación bíblica que enriquece, ¿ya? Y que nos ayuda. Mañana nos encontramos entonces en otra sesión y vamos a ir abordando estos temas también que vimos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que lo trata la carta a Romanos, cómo lo abordamos. Así que no se lo pierda porque va a ser muy interesante, ¿ya? Así que reserve ahí en su agenda todo durante esta semana, lunes a viernes a las 10 de la mañana nos encontramos. Eso, muchas gracias a todos y todas por estar. Esperemos que haya sido de utilidad esta primera sesión
y nos encontramos el día de mañana. Que esté muy bien, un abrazo. Chao, chao.